Dios te bendiga, bienvenido a una edición más de CYB Studio. Esta vez estaremos escudriñando el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Esta serie que ha sido extraordinaria y nos ha permitido ver el Evangelio desde otro punto de vista. Hoy tenemos una visita especial. Está con nosotros el hermano Delwin Ayala, quien nos está acompañando. Dios te bendiga, Delwin. Es un placer, es una bendición que puedas estar con nosotros aquí hoy, en esta noche, para este análisis escritural, este estudio de la palabra, donde estamos escudriñando a profundidad el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 12. En el capítulo anterior, Delwin, estuvimos analizando el trasfondo del capítulo, y a raíz de escudriñar el capítulo 11 nos permitió entender y comprender un poco del contenido que vamos a tener en este capítulo número 12. Pero quiero que hoy nos podamos enfocar en algunos puntos que no enfatizamos en el capítulo anterior, para que en esta oportunidad pudiera ser de grande bendición desarrollar esos puntos. Y vamos a comenzar analizando lo que es el carácter de Judas. Y quiero comenzar leyendo los primeros versos donde dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Quiero, Delwin, que podamos comenzar haciendo este análisis, donde podemos encontrar en el carácter de Judas una manifestación de algo curioso, extraño para muchos, pero que muchos no logran entender. Aquí vemos cómo Judas se preocupa por las finanzas del ministerio de Jesús, y esa era su responsabilidad. Creo que cada persona dentro del ministerio es responsable de llevar a cabalidad la posición que se le corresponde o que se le asigna. Cada persona dentro de su ministerio desea hacer lo mejor. Así que entiendo que Judas no estaba haciendo algo malo en preocuparse porque aquel perfume, aparentemente de gran precio, hubiera sido vendido y dado a los pobres. Creo que era responsabilidad de Judas el que él tomara en consideración ese punto de que el perfume, si se hubiera vendido, hubiera sido de bendición en el ministerio. Ahora, hay una expresión bien significativa en estos versos, y es que dice que cuando Judas hizo el comentario, no lo hizo realmente porque le interesaban los pobres o porque tuviera cuidado de ellos, sino porque él robaba de la bolsa. Entonces entendemos que el problema muchas veces no es que tú quieras llevar a cabalidad el ministerio, sino la intención por la que tú lo llevas a cabalidad. Creo que lo que realmente podemos desatar en este contenido es que el corazón de Judas no era recto, que la realidad por la que Judas quería aparentemente parecer que llevaba a cabalidad su ministerio no era con una intención honesta, sino que realmente estaba interesado en obtener un beneficio personal. Amén, amén, amén. Claro está, comparto este comentario con ustedes. Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar, porque se hacía esa pregunta interrogante que decía: ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Su corazón era engañoso, ya venía identificando que su segunda intención era seguir robando de la bolsa. Fíjate, una de las cosas interesantes es que
el carácter de Judas había sido un carácter ya descrito por Jesús en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, donde Jesús habla específicamente y dice que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, pero también habla del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero Jesús hace referencia y dice que el asalariado, una persona asalariada es una persona que trabaja por un salario. O sea, estamos hablando de personas que en el ministerio o la realización de su ministerio estriba en una ganancia. ¿Ve? Ministran por dinero, por un salario. Sin embargo, hay personas que tienen la visión puesta en el dinero y realmente el interés o el objetivo principal de sus ministerios no es la salvación de las almas. Y creo que esta es una de las cosas que mata a los ministerios hoy en día. Creo que esta es una de las cosas que realmente destruye literalmente la iglesia. Cuando nosotros perdemos de vista el enfoque principal, que son las almas. O sea, cuando Cristo entrega su vida en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Dios amó el mundo de tal manera que envió a su Hijo para que muriera por la humanidad, para que pagara el precio, para que por medio de él pudiéramos obtener la vida eterna. Entonces, el objetivo principal de la iglesia debe ser la salvación de las almas. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces es interesante porque esta palabra nos enseña, y creo que es una de las cosas que Juan trataba también de dar a entender, cómo los escribas y los fariseos tenían unos objetivos. Sus objetivos eran objetivos que estaban en los intereses personales, en todo el lucro personal, en todo lo que ellos pudieran o de lo que ellos pudieran beneficiarse. Sin embargo, para Jesús lo importante y su objetivo principal era la salvación de las vidas con las que él estaba trabajando. Bien claramente, usted comentaba, Pastor Juan, que Judas estaba a cargo de cuidar las finanzas del ministerio, y pues sabemos que según se van levantando ministerios en la iglesia, según cada ministerio crea un fondo, pero diría yo que sería solamente un fondo el de la iglesia, el cual pudiera no llevarse entre muchas manos para que no hayan malos entendidos y por ahí, como dice la poderosa palabra, atar esa pequeña zorra y no dejar que dañe la viña. Sí, creo que la iglesia siempre debe cuidar sus finanzas. Y creo que las personas que se encargan del área financiera dentro de los ministerios deben ser personas honradas, personas de buen testimonio, personas que lleven tiempo comprometidos con el ministerio. Precisamente por eso, porque bregar con dinero, Satanás ha utilizado por muchos años la atracción. Fíjese que una de las seducciones que Satanás le trató de hacer a Jesús cuando lo tentó en el desierto fue ofrecerle gloria, ofrecerle fama, ¿ve? Y dentro de lo que es la gloria, dentro de lo que es la fama, dentro de todo ese mover está también lo que es la avaricia o el amor al dinero. Y muchos hombres hoy en día han caído en este engaño donde Satanás ha utilizado esa avaricia para que hombres deshonren a Dios, robando de lo que se le entrega a la iglesia o de lo que los hermanos, siendo fieles en sus diezmos y ofrendas, también dan en donación a las iglesias. Fíjate que yo creo que es algo bien importante, porque el verdadero ministro y el líder honrado no ministra, predica o canta por dinero. Lo hace para bendecir a las vidas. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. O sea, nosotros estamos 100% de acuerdo en que Dios va a bendecir los ministerios, en que Dios bendice a los evangelistas, que Dios bendice a los pastores, y estamos 100% de acuerdo en que muchas veces los pastores requieren de un sueldo pastoral. Hay pastores que trabajan y no cobran un sueldo de su ministerio, pero no es que no tuvieran el derecho. Inclusive el apóstol Pablo en una ocasión expresa cómo él tenía el derecho de, si era necesario, el poder obtener también un ingreso de parte de la iglesia o del ministerio, por el ministerio que él estaba ejerciendo. Sin embargo, él dice que a él nadie le iba a quitar esa gloria de él predicar sin ningún tipo de ingreso por el ministerio, sino que él con sus manos trabajaba
para poder subsistir. Entonces, creo que es una de las áreas más significativas en este capítulo, donde podemos ver a flor de piel, como decimos muchas veces, que el área financiera ha destruido muchos ministerios. Muchos hombres se han descuidado en esa área y han sido engañados, han caído en lazos del enemigo, han sido engañados y han deshonrado a Dios, robándole al mismo Dios. También los próximos versos que quiero ir analizando en este capítulo 12 es el 9, 10 y 11. Me gustaría que tú le pudieras dar lectura a esos versos. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjate, qué curioso, Delwin, que muchas veces tienen que suceder cosas que para nosotros son inexplicables. Fíjate que lo que había sido causa de dolor para una familia, como era la familia de Lázaro, Marta, María, estuvieron angustiadas dentro de lo que había acontecido, como Lázaro había estado muerto y luego Jesús lo había resucitado. Entonces, lo que había sido un momento de dolor para una familia había sido un momento de grande impacto y bendición para otros. Y es lo que a veces perdemos de vista, cómo Dios se glorifica en medio muchas veces de nuestros momentos difíciles. Como lo que para mí es un momento difícil o un momento de angustia, un momento de dolor, sin embargo termina siendo un momento de bendición para alguien, para un vecino, para un familiar. Alguien termina beneficiándose de ese momento de prueba que muchas veces el Señor permite que nosotros podamos pasar. Y creo que es algo que es bueno exponerlo a la audiencia, especialmente todos aquellos que se comunican con nosotros y que están pendientes a nuestro canal a través de JTR Radio TV, a través de nuestro canal de YouTube y a través de CYB Studio, donde hemos estado haciendo todas estas transmisiones y hemos llevado esta serie para que todos puedan compartir con nosotros a través de estos capítulos del Evangelio según San Juan. Y es curioso porque creo que muchas personas en el Evangelio se han caído porque han pasado momentos difíciles que no los han podido resistir, sin entender o sin tomar en consideración que tal vez lo que Dios permitió que pasaran, lo hizo con un propósito determinado para poder ser de bendición a algunas personas. Aquí bien claramente dice que apreciamos el resultado de lo que no tenemos muchas veces. Lo que para una familia había sido causa de dolor, para otros había sido una bendición. Bien claramente resalta que usted dice que Pablo nos resalta en la epístola de Corintios, que dice que en medio de nuestras debilidades, Él se glorifica. Nosotros estamos a causa de llevar nuestra vida a base de que sabemos que esta lucha no es contra carne ni sangre, sabemos que las potestades se levantan, gobernantes de las tinieblas, pero nosotros somos más que vencedores, porque si Jesús venció, nosotros somos más que vencedores. Amén, amén. Creo que viene a mi mente también la historia de Job. Como Job al final de toda la prueba y todo lo que tuvo que pasar, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces podemos ver cómo a través muchas veces de las situaciones difíciles podemos aún alcanzar unos niveles de gloria o unos niveles espirituales mucho más elevados, y que Dios lo hace muchas veces glorificándose a través de esa prueba. También quiero tomar en consideración cómo los judíos se habían levantado para darle muerte también a Lázaro. Fíjate qué curioso que cuando nos convertimos en un instrumento en las manos del Señor, se desata la guerra, se desata el celo, se desata la envidia, y aún el enemigo desea eliminarnos y sacarnos del camino. Creo que cada uno de nosotros como ministros, como predicadores, debemos entender que somos un blanco fácil, que Satanás nos ha convertido en un objetivo y que solamente vestido con la armadura de Cristo vamos a poder vencer en este campo de batalla. Y creo que es algo que hoy también se ha perdido de vista, que la iglesia se ha descuidado en las áreas espirituales.
desentendiendo de que somos un blanco para el enemigo, de que nos hemos convertido en un objetivo para el enemigo, y muchas veces el fracaso de muchos ministerios y la caída de muchos hombres de Dios se ha debido a ese descuido espiritual. La Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en el Espíritu. Porque es importante que nosotros podamos entender que dependemos totalmente de la oración. Así que todos aquellos que nos están viendo en casa, a través de nuestro canal y a través de la transmisión de CYB Studio, nosotros le aconsejamos que es importantísimo que el cuerpo de Cristo se nutra en oración, entendiendo que de eso dependemos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero que aunque el espíritu está presto, la carne también es débil. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer del verso 12 al verso 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y saliendo a recibirle, clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él se las habían dicho. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos darnos cuenta que dentro de todas las enseñanzas que podemos encontrar en este capítulo, no podemos pasar por alto realmente el contexto de la intención del apóstol cuando está escribiendo, ya que sabemos que una de las intenciones del apóstol es que podamos ver a Jesús como el Mesías. Así que él, hablándole a los judíos, les está resaltando este punto para que ellos puedan entender que Jesús había cumplido a ojos de ellos, que ellos mismos habían sido testigos de que Jesús había cumplido con los requisitos que se habían expuesto de que se iban a cumplir en la personificación del Mesías cuando viniera. Así que es bien importante que nosotros podamos entender que dentro del contexto de lo que Juan está haciendo, es tratando de resaltar que Jesús era el Mesías. Así bien claramente dice que Jesús había cumplido con los anuncios proféticos que anticiparon las señoras que identificarían al Mesías. Bien claramente un versículo, para no pasarlo por alto, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre pollino, hijo de asna. Qué lindo es el Señor. Allí bien claramente lo resalta y nuevamente te lo da por palabra viva. Amén, amén. Fíjate, y me llama algo la atención en este verso que acabaste de leer, porque fíjate que dice que hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, pero dice primero justo. Fíjate que una persona justa, cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de una persona justa, hablamos de una persona que no inclina la balanza al favoritismo por nadie, sino de una persona que se mantiene en un ámbito neutral, tratando de ser justo con todo. Entonces, podemos comprender que cuando Jesús vino, uno de sus enfoques principales era llegar a los pobres, a los que estaban enfermos, a los que eran de bajos recursos. Sin embargo, vemos que los fariseos esperaban del Mesías que llegara con favoritismo hacia ellos. Entonces, creo que esto es algo que nos da una enseñanza grande, porque una de las cosas que nos enseña la Biblia es que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Y yo creo que eso es una de las cosas que hoy se ve mucho en el Evangelio, la acepción de personas. ¿Qué podemos decir de acepción de personas? Cuando inclinamos la balanza al favoritismo. Cuando aquel es mi amigo y porque es mi amigo le damos una posición. Cuando aquel es mi amigo y porque es mi amigo le permitimos hacer cosas que a otros no se las permitimos hacer. Y creo que eso es una de las cosas que está destruyendo la iglesia en este tiempo.
No tan solo el favoritismo en posiciones en la iglesia, por ejemplo, ministerio, o quien predica, o quien toma parte en la iglesia, también lo vemos en la discriminación, cuando llegan a la iglesia hermanos que no son convertidos, que no han conocido la verdad, como dice Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Llegan con tatuajes, llegan con gorras, llegan con prendas, llegan con tal vez con modas mundanas, pero nosotros tenemos que moldearlos porque nosotros conocimos una verdad y somos libres, pero nosotros tenemos que darle a ellos a entender el verdadero significado de Jesús, que para mí y entender en el tiempo que llevo perseverando en los pies del Maestro es puro amor. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle a los inconversos cuando llegan a la casa del Señor. Amén. Y creo que podemos estar de acuerdo en que realmente esa era una de las conductas que manifestaban los escribas y los fariseos. La acepción de personas, donde despreciaban y marginaban al pobre, aquellos que no tenían recursos, aquellos que tal vez no eran religiosos, excluyéndolos de que pudieran disfrutar de la bendición de Dios, cuando la palabra nos enseña que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También quiero que podamos analizar que además de justo, dice que también vendría Salvador. Fíjate, ¿quién más que una persona perdida para necesitar salvación? La Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Una de las cosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia, desde el principio hasta Apocalipsis, es un llamado al arrepentimiento. Constantemente Dios extiende a su pueblo un llamado al arrepentimiento, a renacer en la obediencia a Dios. Las cosas que realmente apartaban el pueblo de Dios de disfrutar de la bendición de Dios era la desobediencia, era el pecado, era la idolatría, era la deshonra que muchas veces cometían. Era cuando su corazón se contaminaba y no era recto delante de Dios. Así que es importante que nosotros podamos entender estas características, que son las características que realmente describen el Evangelio. Fíjate que nosotros estamos aquí, número uno, para hacer justicia. Y número dos, como dice ahí, para dar salvación a aquel que la necesita, por medio del mensaje que nos ha sido encomendado, que es el Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Continúa diciendo, venía humilde. Fíjate que una de las cosas que puede darle grande victoria a cualquier ministerio es la humildad, es la sencillez. Es cuando una persona se mantiene humilde, se mantiene con un perfil bajo. Fíjate que la Biblia dice que lo que tú hagas en secreto, el Señor te lo compensará en público. Y una de las cosas que hoy en día carecen muchos ministerios es de humildad, es de sencillez. Creo que la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Sin embargo, atiende al humilde. Además de humilde, también menciona que viene cabalgando sobre un asno. Que creo que es, ¿verdad?, la base significativa donde el apóstol deja claro que Jesús estaba cumpliendo con los requisitos que se habían expuesto, que iban a ser mostrados a través de la personificación, de el Mesías esperado. Vamos a continuar con los versos, Delwin. Vamos a darle lectura al versículo 20. Y vamos a leer el 22, el 23 y luego vamos a tocar el 27. Amén, amén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe Amén. Creo que entonces la determinación es algo bien importante en este camino.
Fíjate que cuando hablamos de determinación, pienso en Josué. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando hablamos de esforzarse, cuando hablamos de valentía, estamos hablando nada más y nada menos de que Josué necesitaba entender que Dios le iba a pedir que hiciera cosas que a los ojos de los demás iban a parecer locura. Pero él iba a necesitar tener el valor de hacer cosas arriesgadas y peligrosas. Y cuando hablamos de valentía, hablamos de determinación. Hablamos de que Dios le está diciendo a Josué, yo te voy a pedir que hagas cosas que a los ojos de mucha gente van a ser locura. Pero yo quiero que tu determinación no permita que tú te rindas o que tú le hagas caso a las voces que te hablan y no me hagas caso a mí. ¿Ves? Entonces es importante entender que una de las victorias más grandes que puede obtener una persona en el ministerio es tener determinación. ¿Ves? Es ser firme. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una persona que no tiene firmeza, una persona que no tiene determinación. Es una persona que carece de un carácter apropiado para ser un buen líder. Y creo que Jesús, una de las cosas que nos enseña en estos versos, es la determinación. Fíjate que él dice, ya ha llegado la hora. ¿Ves? Ya no había nada ni nadie que desenfocara a Jesús de lo que él había venido a hacer en esta tierra. Jesús vino a entregar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino a hacer un imperio, sino que él vino a entregar su vida en rescate, a hacer él mismo el sacrificio aceptable delante de Dios. Ese era su objetivo, esa era su misión. Y no había nada ni nadie que lo hiciera desenfocarse de esa misión, porque él tenía determinación. Amén, amén. Creo que es una de las cosas que necesitamos en el ministerio. El verso 28 y 29 del Win dicen, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo esta voz, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Pero Jesús respondió, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Bien claramente, cuando usted lee este versículo 28, dice que glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice que nuevamente se lo resalta, por si acaso no lo habían escuchado bien. Le dice, yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La parte de glorificar, engrandecer, un trato de honra para que el pueblo pudiera entender los propósitos por los cuales estaba siendo enjuiciado Jesús. Amén. Fíjate, mira, yo creo que una de las áreas o uno de los momentos en los que ya Dios había honrado a Jesús fue en el momento en el que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Fíjate que Jesús se oye una voz del cielo donde dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esta vez vuelve y se oye una voz del cielo que habla y dice, lo glorifiqué ya una vez y lo voy a volver a hacer. Pero lo interesante es que Jesús dice, esta voz no vino por causa mía, sino por causa de ustedes. Y esto es lo que realmente me llama la atención, porque creo que una de las cosas que podemos entender es que Jesús no tenía baja autoestima. No hacía falta, él dice, esta voz no vino por causa mía. O sea, en otras palabras, yo sé quién soy y para dónde voy. Yo no necesito que Dios me hable o que Dios hable para yo entender que Él está conmigo, sino que Él sabe quién Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si cada uno de nosotros como cristianos tuviera conciencia de quiénes somos en el Señor, porque tal vez cuando no teníamos al Señor, a algunos nos podían decir pillo, a otros le podían decir tecato, adicto, vicioso, fornicario, adúltero, pero en Cristo
somos más que vencedores. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si cada uno de nosotros tuviera realmente conciencia de quiénes somos en el Señor, tuviéramos una autoestima más alta. Yo creo que en este tiempo estamos viendo una iglesia que tiene baja autoestima. Estamos viendo una iglesia que no tiene identidad propia. Una iglesia que realmente no sabe para dónde va. Vemos una iglesia confundida, una iglesia sin determinación. Sin embargo, es el cumplimiento de la palabra, porque la palabra misma nos enseña que en este tiempo tendríamos que tener cuidado de que no fuéramos engañados. Jesús se lo dijo a los discípulos en el momento en el que le preguntan, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Él dijo, mirad, que nadie os engañe. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque iba a pasar esto. Porque una iglesia sin carácter, una iglesia sin autoestima, una iglesia sin firmeza, una iglesia sin determinación, una iglesia sin valentía, es una iglesia que no tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hoy en día, la iglesia que se está viendo, literalmente, es una iglesia que carece de estos requisitos que bíblicamente han sido expuestos. Los evangelios nos enseñan bien claramente que a causa, en Mateo, no me acuerdo muy bien el versículo, pero sé que en el libro de Mateo dice que a causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. La iglesia se ha convertido en muchas de las iglesias que el Señor ha tenido misericordia y ha puesto gracia sobre ellos en sitios de fiesta. Han cogido los altares para ponerlos llenos de diferentes tarimas, cuando sabemos que eso es un altar, es un lugar donde venimos a dar la mejor alabanza, la mejor adoración delante de su santo trono. Así que yo diría que tenemos que cuidarnos más que nunca. Sabemos que Cristo está a la vuelta de la esquina. Fíjate, los versos que continúan dentro de nuestras notas, ¿verdad? Quiero dejarles saber a la audiencia que nosotros hacemos un análisis del capítulo antes de poder presentarlo para escoger los versos más significativos y sacar el extracto de la palabra sin perder el contexto, pero sin tener que resaltar otra vez los puntos que hemos estado tocando en los capítulos anteriores. Así que por esa razón a veces estamos brincando versos, pero quiero que entienda que dentro de la línea de pensamiento en la que estamos hablando en esta noche, quiero presentar los próximos versos que resaltan muy bien lo que nuestro hermano Delwin acaba de resaltar. Vamos a leer el verso 42. Dale lectura al 42 y al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Pero para poder ser impulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que aquí dice que muchos de los gobernantes y de los religiosos habían creído en Jesús, pero ¿a través de qué? La influencia. ¿A través de qué? De la fama. ¿A través de qué? Del reconocimiento. ¿Qué hacían? No se atrevían a declararlo. Y hoy en día estamos viendo muchos hombres que saben que lo que están haciendo está mal, pero aún así han continuado profanando sus ministerios, profanando los altares y blasfemando el nombre del Señor por miedo a otros, para no ser rechazados, para no ser menospreciados, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creo que este es el fracaso, el mayor fracaso que puede obtener cualquier ministerio. Amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo creo que si algo debe identificar la iglesia, es que la iglesia se esfuerce por obedecer a Dios, por cumplir con su palabra. Y como dice la Biblia, y le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hoy en día podemos ver que muchos quieren presentarse aprobados al hombre,
aprobados a los movimientos, aprobados al sistema. Hay iglesias que quieren ser aprobadas por el mundo. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que es importante que realmente nosotros no perdamos la identidad que debemos tener en Cristo y que podamos entender realmente que no debemos amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso nos destituye totalmente de poder heredar la vida eterna. El verso 47 continúa diciendo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiero que podamos terminar este capítulo con esta enseñanza. Dios nos ha llamado a obedecer su palabra, a vivir por ella, a guardarla, pero sobre todo a predicar la verdad de Cristo. Hoy en día se está perdiendo mucho tiempo en las críticas, en las guerras, en las tiraderas, ministerios contra ministerios, pastores contra pastores, movimientos contra movimientos. Y nos hemos olvidado de lo que realmente tiene importancia, Delwin, que es salvar las almas y presentarles a Cristo. Inclusive Cristo dijo: yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. El que escucha mis palabras y no las obedece, tiene quien le juzgue. La palabra lo juzgará en el día posterior. Sin embargo, hoy en día estamos viendo una iglesia que está tan centrada en condenar al mundo que ya no le interesa salvar a aquel que se está perdiendo. Entonces hay dos extremos que podemos analizar en este capítulo. Estamos viendo a aquellos que han profanado el templo, a aquellos que han profanado los altares, pero también vemos a aquellos que se han apropiado de la salvación, pensando que Dios solamente se mueve a través de ellos, los usa a ellos y que no hay salvación para nadie más que no sean aquellos que ellos han determinado. Le damos la gloria a Dios primero que nada por este poderoso capítulo y la poderosa enseñanza que podemos adquirir en ella. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos en estos días más que nunca. Estamos propensos, cualquiera, estamos propensos a caer, pero la enseñanza bien clara del amor, la fidelidad, dice que, como bien claramente, humilde, justo, mejor ejemplo que esa humildad que el mismo Jesús vino, que se despojó de ser Dios para padecer lo mismo que nosotros padecimos hoy en día. Así que no es nada nuevo lo que nos enseña, sino que tratemos de vivir día a día para poder seguir la enseñanza bíblica. Amén, amén. Dios bendiga a la audiencia de una manera rica y abundante. Quiero que puedan continuar con nosotros en esta travesía de estos capítulos del Evangelio según San Juan. Hoy nos ha acompañado nuestro hermano Delwin, ha sido una gran bendición. Hemos podido analizar este capítulo, queremos que siga siendo parte de esto, así que recuerda darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que también puedes accesarnos a través de www.jtrradio.com, a través de JTR Radio TV, nuestro canal de YouTube, y a través de CYB Studio. Dios te bendiga mucho. Será hasta la próxima. Dios te bendiga, Darwin.